Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. Veneno. Capítulo 31. Dolores de crecimiento. Segundos. Si los héroes capturan a los villanos o tocan el dispositivo nuclear antes de que se acabe el tiempo, ganan. Si los villanos logran mantener el dispositivo intacto hasta que se acabe el tiempo, o logran capturar a los héroes, ganan. Luego, al terminar su hoja de cuna, All Might sacó una caja de lotería más rápido de lo que Izuku podía parpadear. Tu compañero de equipo y tus oponentes serán elegidos por sorteo. Ida estaba impactada por la sola idea de la aleatoriedad. ¿De verdad? ¿Así lo haremos? All Might estaba a punto de responder, pero esta vez fue Izuku quien interrumpió. Bueno, los profesionales a menudo se ven obligados a hacer equipos improvisados con héroes que realmente no conocen, así que probablemente esto sea una referencia a eso. Ya veo. Siempre pensando en el futuro, mi gorrilla? Se giró rápidamente hacia All Might e hizo una reverencia en señal de disculpa. Disculpe mi grosera interrupción, sensei. Izuku terminó con Ida. En su opinión, era un buen equipo. Su versatilidad, junto con la velocidad de Ida, formaban una buena pareja. Probablemente, el único con el que habría estado más contento habría sido Uraraka, pero, francamente, no le habría importado nadie de la clase. A excepción de Katsuki, por supuesto. Sintió bastante pena por Uraraka, quien tuvo la desgracia de terminar con ese imbécil explosivo. Hasta que All Might sacó las pelotas para determinar quiénes lucharían entre sí como héroes y villanos. Para el primer número, Izuku e Ida terminaron como los héroes de la ronda 1. En el lado opuesto estaban Uraraka y Katsuki. Sí. Por favor. Sí, joder, sí. Vamos a aplastar a ese cabrón. All Might dio algunas palabras más antes de comenzar, pero lo único que realmente importó para él y Ida fue que el equipo villano tuvo 5 minutos adentro para prepararse antes de poder entrar y que cada equipo recibió un juego de auriculares que funcionaron también como micrófonos para la otra parte del equipo. Entonces, mi gorrilla, ¿cómo deberíamos hacer esto? Le preguntó Tenya. Los dos acababan de quedarse solos mientras All Might regresaba al cuartel general para supervisarlos. Podrías escalar las paredes desde afuera hasta arriba, ¿no? Él mismo lo había considerado. Eso es lo que normalmente habría hecho, pero, Uraraka sabe que puedo hacerlo. Y sin duda se lo está contando a Katsuki. El problema es que no tengo experiencia escalando, y mucho menos luchando mientras lo hago. Si Katsuki me atacara mientras estoy escalando afuera, bueno, sería un blanco fácil. A menos que, no, dijo Venom sin rodeos. Antes de que Izuku pudiera preguntar por qué demonios no, Venom continuó. Nuestro camuflaje es una herramienta que tiene su mayor potencial cuando nadie lo conoce. No la vamos a revelar aquí para que todos la vean. Si lo hiciéramos, no podríamos usarla al máximo después. En fin, y mientras Katsuki esté por encima de nosotros, intentar superarlo es una pésima idea. Sin mencionar que en la cima aún tendríamos que lidiar con Uraraka. No sabía si podría vencer a Uraraka. Era fuerte. Malditamente fuerte. Su poder era mucho mayor que el que él y Venom podían ofrecer. Entonces, lo que estás diciendo es que necesitamos capturar a Katsuki y luego alejar a Uraraka del piso superior. Esa es una opción. Excelente. Entonces seré un señuelo para Uraraka mientras tú te encargas de Katsuki. Dado lo mucho que parece despreciarte y lo agresivo e irracional que es, solo tienes que dejarle claro dónde estás y él debería venir corriendo a enfrentarte. Por mi parte, una vez que hayas sacado a Uraraka del piso superior y te hayas encargado de Katsuki, simplemente sal y sube a la cima. Era un plan simple pero lógico. Todo lo que se necesitaba era que él pudiera derrotar a Katsuki. Vamos a hacerlo. Vencer a Katsuki no es tan difícil como vencer a Shoto o a la chica de los lóbulos de las orejas. Sí, sus explosiones nos volarán por los aires sin problema, pero incluso si nos separamos y exponemos tu cuerpo, eres más que resistente para aguantar el impacto de sus explosiones. Al menos las menores. En comparación, el bastardo no posee una durabilidad particularmente alta. Ninguno de nuestros 3 contraataques de esta clase la posee. Katsuki es probablemente el más resistente de los 3, ya que necesita ser lo suficientemente resistente para que el impacto de sus explosiones no destruya su propio cuerpo. Todo lo que necesitamos es un buen golpe, un golpe sólido en cualquier parte de su cuerpo, y caen como una computadora apagada. Entonces, ¿qué? ¿Debería simplemente resistir sus explosiones?
Si es necesario, pero lo que tenemos que hacer es acortar la distancia y golpearlo. Repito, no puede resistir nuestros golpes. Un buen golpe bastaría. Si necesitamos resistir algunos golpes para lograrlo, que así sea. Tenía algo de sentido, pero a Izuku seguía sin gustarle la idea de recibir más explosiones de Katsuki. Aunque no lo dañaran por completo, dolerían mucho. Además, no tenía la confianza de Venom en la capacidad de su cuerpo para resistir el tipo de explosiones que Katsuki había hecho en los exámenes de prueba. Y comienza. La voz de All Might resonó en sus oídos. Iida no perdió el tiempo y se puso en movimiento en el momento en que llegó el anuncio. Izuku se lo tomó con más calma y fue con más cautela. Una vez dentro, Venom tuvo problemas para detectar dónde estaban Katsuki o Uraraka, según él, debido a las gruesas paredes. No importa. Hola Katsuki. Estamos en el piso más bajo. Ven a enfrentarnos si tienes las apuros. Izuku se sentía ahí ansioso, esa era la mejor manera de describirlo. Deseaba esta pelea. Sentía la adrenalina que ya empezaba a fluir por su mente, preparándose. Era una sensación completamente desconocida para Izuku, quien nunca antes había experimentado la furia de la batalla consumiéndolo. Para ser justos con el joven héroe, los seres humanos no fueron diseñados para sentir este tipo de rabia, emoción y lujuria antes de ser consumidos por el combate. Él viene, y así fue. 13 segundos después, Katsuki surgió del pasillo frente a Izuku y liberó una gran explosión que envolvió el lugar donde la parte superior del cuerpo de Izuku había estado segundos antes, mientras Izuku ya había saltado hacia atrás y fuera del camino cuando golpeó la pared. Maldita sea, Deku, no lo esquives. Al disiparse el polvo, los dos viejos amigos se miraron con odio. Los ojos de Izuku se escondían tras dos ojos alienígenas blancos que se entrecerraron de una forma que había sido lo último que innumerables almas desafortunadas del universo habían visto antes de morir. Los ojos de Katsuki estaban más enloquecidos, y en sus labios se dibujaba una sonrisa berserker. Dos jóvenes en el último paso hacia la adultez, ambos dotados de la capacidad de destrucción, ambos con el deseo de lastimarse mutuamente. Katsuki, porque toda su visión del mundo dependía de su autoestima y su sentido de superioridad, e Izuku, porque cualquier compasión o admiración que alguna vez sintió por su viejo amigo se había sepultado en odio, resentimiento e ira sobrenaturales. Katsuki hizo el primer movimiento. En términos de ventaja general, Katsuki tenía la ventaja aquí, en estos pasillos relativamente estrechos, su forma de moverse mediante ráfagas cortas y controladas desde sus manos era mucho más cómoda que la de Izuku, el espacio reducido impedía que Izuku y Venom utilizaran su gran velocidad, capacidad de salto y agilidad al máximo. Todo lo que tenía que hacer era mantener la distancia, emplear tácticas de golpe y fuga y asegurarse de no entrar dentro del alcance físico de Izuku. Si hacía eso, tenía una posibilidad razonablemente alta de no solo ganar agotando el tiempo, sino también de eventualmente poner a Izuku de rodillas por desgaste. Katsuki, siendo tan verde como la hierba de verano, cargó hacia adelante, plantando su pie en el suelo mientras se preparaba para volar a Izuku con una fuerte y poderosa explosión de su mano derecha. Para Izuku, fue como si el mundo se congelara en cámara lenta cuando Katsuki retiró el brazo. Había visto esto muchísimas veces. Katsuki siempre iniciaba una pelea con un fuerte golpe de derecha. Izuku nunca se había dado cuenta de lo fácil que era leer y contrarrestar su primer ataque. En ese momento, Izuku vio, claro como el cristal, dos caminos diferentes hacia la victoria. En el primero, podía entrar en el columpio, agarrarlo del brazo y balancearlo por encima del hombro hasta el suelo. Mientras no se detuviera y simplemente le diera un puñetazo a Katsuki en la cara, era una victoria fácil. Aunque existía la posibilidad de infligirle daño cerebral permanente con esa táctica. El otro camino no era tan arriesgado y con daños permanentes, pero también era muy, muy doloroso. Él eligió el segundo camino. Mientras Katsuki blandía el brazo hacia adelante, Izuku se adentró y se alejó del alcance del ataque planeado. Su brazo izquierdo aferró el guantelete de granadas que Katsuki llevaba en el brazo, mientras que su mano derecha agarró al chico rubio por una de las dos correas que le rodeaban el pecho. Luego lo estrelló contra la pared con la izquierda, no con la suficiente fuerza como para romperle los huesos al instante, pero ciertamente con la suficiente fuerza como para dejarlo sin aliento. Pero aún no había terminado con eso. Aún sujetando a Katsuki contra la pared, le clavó la pierna en la ingle. Katsuki quedó inerte al instante. Izuku luego lo tiró al suelo y rápidamente le tapó las manos, las piernas y la boca, dejándolo solo capaz de respirar por la nariz.
Remató colocando una banda de captura alrededor de su brazo, lo que significaba que Katsuki había sido retirado del ejercicio. Mientras Izuku miraba fijamente a Katsuki, la adrenalina disminuía y sintió una oleada de emociones muy diferentes. Lo primero que sintió fue una sensación de anticlímax. Como si se hubiera estado preparando para este momento durante mucho tiempo, solo para que fuera más fácil de lo que jamás había imaginado, y mucho menos satisfactorio de lo que había imaginado. El segundo fue un agudo deseo vengativo de agacharse, cerrar su mano alrededor del brazo derecho de Katsuki y chasquearlo entre sus dedos, como venganza por lo que sucedió hacía tantos meses. Rápidamente apagó la emoción. Había ganado, ¿no? ¿Por qué necesitaría lastimarlo aún más? Bueno, eso fue fácil. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 32. Veneno. Capítulo 32. Dolores de crecimiento. Tercero rápidamente apagó la emoción. Había ganado, ¿no? ¿Por qué necesitaría lastimarlo aún más? Bueno, eso fue fácil. Claro que sí. Ese maldito cañón de cristal saltó directo a nuestro alcance, dejándose completamente expuesto a ser atacado por nuestra fuerza enormemente superior. Incluso si no hubieras adivinado sus movimientos tan bien como para que no sufriéramos ni un rasguño, lo habríamos aplastado fácilmente. Venom hizo una pausa por un momento antes de agregar en un tono genuinamente impresionado. Además, esa lectura de sus movimientos fue genial. Esperábamos que ganaras al menos medio centenar de batallas antes de poder leer así el movimiento del enemigo. Izuku se sonrojó un poco ante el elogio, pero no tanto como antes ese día. No fue tan difícil. Katsuki casi siempre empieza sus ataques con un fuerte golpe de derecha. Diablos. Cuando se levanta, suele hacerlo primero con el lado derecho. Vaya, qué movimiento más predecible, cuidado. El brazo derecho de Izuku, aparentemente moviéndose por sí solo, se levantó en posición de guardia, apenas lo suficientemente rápido para bloquear la patada que iba dirigida a su cabeza. El golpe aún lo envió volando por el pasillo. Mientras se ponía de pie después de estrellarse y rodar por el suelo, podía sentir la adrenalina regresando a sus venas. Sensei, ¿podemos rescatar a nuestros compañeros si han sido capturados? Me temo que no, Ochako-chan. Tú y Midori ya tendréis que terminar este ejercicio solos. Pasó una fracción de segundo antes de que Izuku se diera cuenta de que eso significaba que Ida también había sido capturado. Al final del pasillo, donde Izuku acababa de estar, estaba Uraraka Ochako, luciendo mucho más seria y decidida de lo que Izuku la había visto jamás. Está bien entonces, y se giró y lo miró fijamente, con fuego en los ojos. Luego, con un increíble estallido de velocidad, se lanzó por el pasillo hacia él. Izuku respondió saltando sobre ella y aterrizando en el techo. Había esperado que eso al menos le diera un respiro, pero Uraraka se obligó a detenerse justo detrás de donde él acababa de estar y se giró bruscamente para mirarlo. Izuku evitó su siguiente patada con salto simplemente soltándose del techo y cayendo al suelo. El sonido de la piedra rompiéndose sobre él fue explosivo, y fue alcanzado por varias rocas más pequeñas que volaron como metralla. Cayó al suelo justo cuando Uraraka giraba en el aire. Sin embargo, no lo suficientemente rápido. Su telaraña la golpeó directo en el estómago y la arrastró directamente al suelo, de cara. Sin suavidad. Por un instante, vio la oportunidad perfecta para pisotearla. Sin embargo, sin mirar a Bakugou, dudó ante la violencia. Fue un error, pues su mano se levantó bruscamente y lo agarró del tobillo. Uraraka lo derribó mientras intentaba sujetarlo. Izuku esperaba sentir un peso aplastante cuando sus brazos se cerraron a su alrededor, pero en cambio se sorprendió por lo ligero que se sentía el agarre a su alrededor. Debería ser mucho más fuerte que esto dado lo fuerte que golpeó. Izuku le dio un fuerte cabezazo en la cara, la distracción del dolor le permitió liberarse fácilmente de su agarre y saltar hacia atrás y lejos de Uraraka mientras aterrizaba de pie. Mientras Uraraka se levantaba y adoptaba una postura de combate, e Izuku hacía lo mismo, Izuku intentaba desesperadamente descifrar cómo funcionaba la peculiaridad de fuerza de Uraraka. Golpeó increíblemente fuerte, pero, francamente, su fuerza de agarre había sido mucho menor de lo debido, dado que lo envió por los aires con un golpe bloqueado. Bueno, ¿qué sabía él? Uraraka solía moverse y atacar con una explosión de enorme fuerza y velocidad, así que tal vez, de repente, Izuku movió sus manos de su postura de combate improvisada, por lo que eran puños apuntando a Uraraka.
Los disparos de una red negra alcanzaron a la sorprendida Uraraka, que parecía haber esperado que Izuku se lanzara sobre ella, en la sección media y rápidamente la envolvieron. Durante unos 4 segundos, como con el crepitar de un relámpago rosado, la red se rompió cuando ella se liberó. Izuku no intentó una segunda ronda de red, ya que ambos habían establecido que Uraraka podía romperlas y también habían confirmado su teoría sobre sus poderes. La fuerza básica de Uraraka no se acercaba en absoluto a la suya. Sus poderes máximos funcionaban desplegándolos en breves pero inmensamente potentes explosiones de fuerza. Ahora la gran pregunta era, ¿cómo le ayudó eso a Izuku? No veía ninguna manera obvia de usarlo para ganar la pelea. A menos que Izuku se lanzó contra Uraraka, quien levantó su mano derecha en un gancho. Pero Izuku no lo alcanzó y en su lugar saltó sobre ella y su puño. Una vez más, una telaraña salió disparada, y esta vez golpeó a Uraraka directamente en la espalda. Izuku aterrizó en la pared, y usó toda su fuerza para tirar. Por un instante sintió la resistencia, antes de que, con un chasquido, la capa a la que estaba conectada su telaraña se soltara, y ambos botones se desencajaran. Izuku soltó la telaraña y la capa que la sujetaba, mientras Uraraka se tambaleaba hacia adelante. Entonces, al girar, otra telaraña la golpeó, esta vez en el estómago. Por segunda vez, un tirón masivo vino del lado de Izuku, y Uraraka salió volando hacia la pared. El puño de Izuku se elevó para encontrarse con ella, mientras ella levantaba su propio puño en un contraataque, y los dos se golpearon con golpes tan fuertes que el sonido resonó en el pasillo. El contraataque de Uraraka había sido en forma de un gancho que había alcanzado a Izuku en sus costillas izquierdas, mientras que el puñetazo de Izuku había golpeado a Uraraka directamente en la cara. Uraraka, ya no sostenida por la fuerza de Izuku, cayó al suelo, mareada y tambaleándose mientras se ponía de pie nuevamente. Izuku por su parte, estaba doblado de dolor en la pared, sintiendo como si Uraraka le hubiera roto todos los huesos de la caja torácica. Uraraka se puso de pie nuevamente, aunque claramente conmocionada por el golpe en la cabeza, miró a Izuku con ojos temblorosos, pero en lugar de repetir la patada de salto anterior, grandes rayos rosados la envolvieron mientras simplemente golpeaba la pared con tanta fuerza que se rompió. Izuku, al darse cuenta de lo que sucedía, se impulsó y saltó. Intentó aterrizar de pie, pero tropezó y rodó hasta el suelo, donde yacía Katsuki. Se había olvidado completamente de él durante la batalla. Mientras se ponía de pie, dio varios pasos hacia atrás, mientras consideraba su estrategia. Uraraka comenzaba a recuperarse del golpe en la cabeza. Pronto volvería a la ofensiva. ¿Debería repetir la estrategia de saltar sobre ella y golpearla por la espalda? No, eso sería demasiado obvio. Ya había tenido una oportunidad antes y, aunque la había tomado por sorpresa, no había sido tan decisiva como esperaba. Tal vez podría huir, luego preparar una emboscada y. Solo entonces Izuku se dio cuenta de que en realidad no necesitaba vencer a Uraraka para ganar. Salió disparado hacia la izquierda y entonces, con las costillas gritando a todo pulmón, puso las manos y un hombro contra la pared y empujó. El muro de hormigón y acero se desintegró, e Izuku cayó con los pedazos del muro ahora destrozado. Pero no por mucho tiempo. Una línea de telaraña negra se disparó hacia arriba y hacia el costado del edificio, lo que provocó que Izuku se estrellara contra la pared, lo que provocó un grito ahogado por el dolor en sus costillas. Pero no se detuvo a recuperar el aliento y comenzó a subir tan rápido como pudo, a pesar del horrible dolor que sentía en las costillas con cada metro que avanzaba. Tenía que llegar a la cima antes de que Uraraka regresara a las escaleras. El equipo de héroes ganó. El horrible sonido del micrófono era fuerte, claro y doloroso. Uraraka estaba subiendo las escaleras cuando Venom e Izuku llegaron a la bomba nuclear. Midoriya-kun, ¿podrías disolver la red que rodea de Bakugou? Izuku, todavía sosteniendo sus costillas fracturadas, dejó escapar un dolorido Venom, ¿puedes sí? Seguro. Los lazos alrededor de Katsuki se disolvieron y se convirtieron en nada, algo supuestamente imposible según todas las leyes de la física que la humanidad conocía. Lo último que Venom sintió de Katsuki fue que el chico sufrió lo que parecía un ataque de pánico. Bien merecido. Bueno, no fue exactamente lo que Venom esperaba. La batalla contra Uraraka fue genial, y la adrenalina fue tan dulce. Al menos hasta que Izuku se dio cuenta de que podía ganar simplemente subiendo y terminó el combate de forma lamentable. En el otro extremo del espectro estaba la batalla contra Katsuki. Fue increíblemente decepcionante. Y lo triste fue que pudo haber sido genial.
Si Izuku hubiera aplicado fuerza al ataque, fácilmente podrían haberle reventado las pelotas a Katsuki, condenándolo a no reproducirse jamás y al ridículo eterno de sus compañeros. Había pocas formas de aplastar a alguien de forma más humillante que acabar con su linaje familiar. Izuku ni siquiera se había roto el brazo como venganza. En resumen, había sido terriblemente decepcionante. Dicho esto, la rabia seguía ahí. El odio aún ardía con fuerza. Esta pequeña escaramuza no le había dado ninguna solución. Eso estuvo bien. Con el tiempo, aceptaría la rabia y la ira hacia Katsuki Bakugou. Era inevitable. Era su destino. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 33. Veneno. Capítulo 33. Dolores de crecimiento. Cuarto. Después de que terminó el partido, todos regresaron a la sala de monitores, donde la clase y All Might habían estado viendo cómo se desarrollaba el partido. Aparte de Ida, a quien Uraraka había sometido sin herirlo, los tres tenían una lesión específica. Uraraka podría tener una conmoción cerebral y definitivamente tenía un ojo morado enorme. Katsuki aún sentía dolor por el golpe de Izuku, e Izuku aún se agarraba las costillas, donde, como Venom le había informado, tenía 3 huesos fracturados. Bueno entonces, Ochako, Katsuki y Midoriya, una vez que hayamos repasado el ejercicio, quiero que ustedes 3 se dirijan a la oficina de la enfermera. Está bien, intervino Venom. Tenemos poderes regenerativos. Las costillas sanarán por nosotros mismos en 3 horas. All Might miró fijamente a la criatura azul oscuro y luego aparentemente lo tomó con calma. Muy bien. Confiaré en tu experiencia. En cuanto al combate en sí, el equipo de los héroes ganó la batalla gracias a Izuku, pero el jugador más destacado fue Tenya-kun. ¿Alguien puede decirme por qué? Toda la clase se quedó estupefacta mirando a Ida, que estaba tan sorprendido como todos los demás. Izuku también lo era. ¿De verdad había sido tan genial después de separarse? Fue Momo, la chica de cabello azabache, quien respondió. Llevaba un atuendo tan revelador que Venom le había preguntado si era exhibicionista. No es tanto que Ida lo hiciera increíblemente bien, sino más bien el hecho de que fue el único que no cometió ningún error importante que podría haberse evitado fácilmente. El peor de todos fue Bakugou, quien abandonó cualquier estrategia desde el principio y optó por escapar e intentar mostrar rencor contra Midoriya. Esto lo llevó a caer en una trampa evidente y a enfrentarse a Midoriya en un combate cuerpo a cuerpo, una idea verdaderamente estúpida, que fue castigada al instante, ya que Midoriya lo aplastó sin problema alguno. Izuku esperaba que Katsuki se enfureciera ante cualquier crítica, pero en cambio, el chico rubio estaba inusualmente callado. Aparte de las lágrimas en las comisuras de los ojos, tenía una expresión que podría describirse como muerta por dentro. La segunda peor fue Uraraka, quien inicialmente tuvo un desempeño admirable, capturando a Tenya tras una persecución relativamente corta. Sin embargo, después de eso, en lugar de regresar a proteger la bomba, el objeto en el que giraba toda su misión, huyó para intentar ayudar a su camarada. Aunque su batalla con Izuku demostró su capacidad en combate, al final, el objetivo de su misión era evitar que Midoriya y Tenya alcanzaran la bomba, no vencer a Midoriya en batalla. Por lo tanto, en cuanto Midoriya se dio cuenta de esto, cambió rápidamente de estrategia y ganó. Uraraka hizo una mueca ante las palabras, pero no dijo nada en respuesta. Luego está Midoriya, quien sin duda demostró ser el mejor combatiente de los 4, pero también cometió 2 errores garrafales. El primero al principio, cuando él y Tenya planearon la misión. Si bien su plan no era malo, lo cierto es que Midoriya fácilmente podría haber escalado desde el principio y probablemente haber sorprendido a Uraraka lo suficiente como para asegurar el dispositivo desde el principio. Supongo que no lo hizo por miedo a que Bakugou lo atrapara mientras escalaba, pero como vimos por su comportamiento durante la batalla, el riesgo era mínimo. En otras palabras, complicó la misión mucho más de lo necesario. Izuku se sentía como un completo imbécil. Decirlo en voz alta le hizo ver la realidad. Y Ida simplemente había confiado en él, había aceptado que Izuku sabía más y había elaborado un plan basándose en eso. Momo se equivocó respecto a quién había elaborado el plan, pero tenía razón al decir que había complicado demasiado las cosas. Su segundo error garrafal fue cuando Uraraka lo atacó. Si bien la forma en que terminó fue sensata y le dio la victoria a su equipo, lo cierto es que debería haberlo hecho desde el momento en que se dio cuenta de que Uraraka no estaba protegiendo el dispositivo. En cambio, arriesgó su victoria en una batalla que no necesitaba librar.
Si hubiera sido menos hábil en combate, es totalmente plausible que Uraraka lo hubiera derrotado, y él hubiera perdido en una batalla que no necesitaba librar. Todos somos críticos, finalmente tenemos a Tenya, quien, si bien demostró ser incapaz de evitar a Uraraka, al menos se apegó al plan original. En cierto momento pudo haber emboscado fácilmente a Bakugou, pero en cambio, sabiamente confió en que su compañero se encargaría de la situación. Como dije, fue el único que no cometió errores obvios. La sala quedó en silencio antes de que All Might levantara el pulgar. Sí, eso es prácticamente todo. Cuando los siguientes equipos de héroes y villanos fueron a prepararse, y Uraraka y Katsuki fueron a Recovery Lady, Izuku obtuvo algo a lo que no estaba acostumbrado. Elogio. Eso fue increíble. Exclamó la niña llamada Mina con una sonrisa. Al igual que Uraraka, la chica rosa estaba vestida con un traje negro ajustado, con adornos de piel blanca a lo largo de la abertura del cuello, en sus pies llevaba botas blancas con adornos de piel en la parte superior y en su rostro, llevaba una estilizada máscara de dominó negra. El atuendo también tenía un escote abierto, lo que daba una vista bastante generosa de su escote, aunque francamente, comparado con el atuendo de Momo, parecía completamente sobrio. Izuku lo reconoció como prácticamente una copia exacta de un traje más antiguo usado por el héroe principal Black Cat, solo que sin guantes. Izuku, todavía no acostumbrado a ningún contacto entre él y el sexo opuesto, instantáneamente se puso nervioso, mientras Mina continuaba. La forma en que esquivaste los ataques de Uraraka y el contraataque inmediato fueron impresionantes. Sí. Solo verlos despreocupados fue increíble. Nos emocionó mucho, ¿sabes? Intervino otro estudiante, un chico con un traje amarillo de cuerpo entero, cuya característica más notable eran sus labios grandes y carnosos. Izuku recordaba vagamente que se llamaba Sato. El siguiente estudiante que entró en la conversación fue un chico que tenía el pelo rojo puntiagudo, de quien Izuku no recordaba el nombre. La forma en que venciste a Bakugou no fue nada buena, pero ese combate con Uraraka fue brutal. Es difícil creer que solo duró 2 minutos. ¿Este tipo no tenía el pelo negro? Izuku no tenía ni idea de a qué se refería Venom, así que se concentró en el chico mientras se presentaba. Por cierto, soy Ejirou Kirishima. Soy Izuku Midoriya, Mina Ardiasido. La chica rosa se presentó, agarrando la mano de Izuku y sacudiéndola con entusiasmo. Y sí, antes de que preguntes, soy pariente de Black Cat. Ella es mi mamá. Después de eso, hubo varios otros estudiantes que se presentaron, Sato, Tsuyu. La chica de la lengua larga, Toru. La chica invisible, y Kaminari. El chico de pelo amarillo con un rayo negro atravesándolo. Izuku tartamudeó durante la conversación, muy agradecido de que la máscara le cubriera el rostro por completo, y recibió muchas preguntas, como: ¿cómo conoció a Bakugou? ¿Era pariente del antiguo héroe Takuya Yamashiro? ¿No me queda muy elegante esta capa? Algunas las evitó o simplemente dio respuestas evasivas, como decir que él y Katsuki habían sido amigos de la infancia y lo dejó ahí. Sobre otros había sido honesto y dijo que ni siquiera había oído hablar de Takuya Yamashiro, un héroe muerto hacía mucho tiempo desde el comienzo de la era de los héroes, que se hacía llamar Spider-Man, el emisario del infierno. A los héroes de la infancia no les importaba mucho cómo sonaban sus nombres y apodos. Según su Kirishima, las habilidades de este Spider-Man se parecían bastante a las de Izuku. La sección de preguntas, hasta que All Might regresó y puso fin a la discusión para poder concentrarse en la siguiente ronda, terminó con una introducción relativamente amistosa al resto de la clase. A Izuku le pareció surrealista. Como si la situación se complicara en cualquier momento. Hacer algunos amigos era una cosa, pero era como si a la clase le gustara de verdad. Era una sensación que Izuku no había sentido de hecho, nunca antes se había sentido así. En ninguna clase de la escuela en la que Izuku hubiera estado le había gustado de plano. En sus escuelas anteriores, había alumnos que no lo criticaban, pero nunca nadie que realmente lo apreciara. Ningún amigo, nadie que simplemente se alegrara de verlo por principios. Querido Dios, fue una sensación maravillosa. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 34. Veneno. Capítulo 34. Mentiras y suposiciones y todo el poder esto sin Yaji. Sí, gruñó Venom. No hace falta que lo digas tan alto. Eso, ¿qué? ¿Cómo? Izuku estaba en su habitación, solo en el apartamento.
Venom había esperado a que llegaran a casa para contarle cualquier noticia que hubiera estado guardando durante el día. Esa noticia, siendo que Olmigt era en realidad su representante, el enfermizo Toshinori Yaji. Un hombre que, francamente, parecía estar a punto de morir. Izuku intentó procesarlo. ¿Estás seguro? Parecía tan imposible que Olmigt fuera alguien que pareciera que se derrumbaría con una brisa fuerte. Claro que estamos seguros. También tiene una lesión en el estómago que le causa un dolor terrible, todo el tiempo. Puede que nos equivoquemos, ya que no entendimos las palabras, pero ¿no sufrió Toshinori en algún momento una lesión que lo convirtió en lo que es ahora? Parecía bastante normal en esas fotos antiguas que veías cuando lo vimos por primera vez. Izuku, aún paralizado, intentó reflexionar sobre esto. Sí, había leído que Toshinori sufrió una lesión que destruyó su salud, pero, Izuku sacó su teléfono con manos temblorosas, revisó su historial de navegación y pronto encontró lo que buscaba. Un artículo de Olmigt de hace un par de semanas. Allí estaba, una foto de Toshinori Yaji, que parecía una especie de ghoul hambriento. Si de verdad está tan enfermo, ¿cómo puede hacer lo que hace Olmigt? Venom resopló. Su peculiaridad, obviamente. Como mínimo, le permite aumentar drásticamente su masa muscular. Probablemente cambia entre su forma estándar y el enorme titán musculoso que el mundo conoce. Eso, no era imposible. Había peculiaridades que funcionaban así. Rayos. En su afán por restaurar sus libros, se había topado con nada menos que 36 héroes con poderes de esa clase. Pero con un poder tan asombroso, nada de lo que había visto se le acercaba. Mientras miraba la foto de Toshinori Yaji hablando con la prensa, un pensamiento repentinamente golpeó a Izuku y rápidamente fue a la página de Wikipedia de Toshinori. No era grande, pero existía. Más concretamente, también cubría su lesión con una bonita comparación de fotos del antes y el después. Antes de la lesión, Toshinori era un hombre relativamente normal, quizá con músculos un poco más grandes que los de un asalariado promedio, a juzgar por su complexión. Era difícil asegurarlo, dada su vestimenta. Sin embargo, dos detalles le llamaron la atención. Detalles que nunca antes había notado, pero que ahora que sabía qué buscar, le parecieron increíblemente obvios. Los ojos de Toshinori eran bastante normales, un poco hundidos quizás por la edad. Igual que los de Olmigt. Luego, tras la lesión, sus ojos se hundieron cada vez más, hasta que parecían completamente rodeados de sombras. Igual que Olmigt. Izuku recordaba haber visitado foros hace media década hablando de este mismo tema. Cómo la mirada de Olmigt había empezado a cambiar. La mayoría lo atribuía a que la edad finalmente lo estaba afectando. Izuku argumentaba lo contrario, ya que no era tan viejo. ¿Acaso? Ahora que había escuchado la información de Venom, la conexión estaba ahí, obvia como el sol. Lo segundo que notó fue cómo Toshinori se peinaba. Comparado con la melena siempre alborotada de Olmigt, su cabello era muy despeinado. También tenía dos largos flequillos rubios que le cubrían la cara. Un flequillo casi tan largo como el icónico peinado en V de Olmigt. Podía sentir un nudo en el estómago. Es cierto, él realmente es Toshinori Yaji. Claro que sí. Te lo dijimos. Izuku ignoró su tono y simplemente trató de procesarlo. Al cabo de un rato, otra pregunta le asaltó la cabeza. Una que ya se había hecho de pasada, pero en la que no se había concentrado. ¿Por qué Olmigt de repente estaba enseñando en Iunei? Recordó la gran sorpresa que le causó la noticia de que Olmigt se convertiría en profesor en Iunei. Pero estaba tan contento de haber entrado que no le había dado demasiadas vueltas. También había estado lidiando con las revelaciones sobre Venom, que también le habían absorbido gran parte del tiempo. Entonces, ¿qué sabían? Olmigt de repente comenzó a enseñar en Iunei, años después de sufrir una lesión crítica que cambió por completo su apariencia y lo puso en constante dolor, todo el tiempo. No empezó a dar clases ese año por capricho. Debía de tener una razón. ¿Pero qué? ¿Cuál podría ser la razón? Había una respuesta, una que Izuku sentía que solo necesitaba una pieza más para descifrar. Olmigt se había convertido en profesor. Se había convertido en profesor este año. Eso significaba que había alguien entre los alumnos de este año a quien quería enseñar personalmente, o vigilar. Un miedo terrible de que Olmigt conociera su secreto y lo vigilara a él específicamente lo atravesó por la mente, antes de que aplastara la idea con fuerza. Era una completa paranoia pensar que alguien más lo supiera. Solo él, Venom y mamá lo sabían. Nadie más. No, tenía que ser uno de los otros estudiantes, pero ¿quién y por qué?
¿A quién conocía que le pudiera interesar a Olmig? La verdad es que no conocía a nadie que encajara con esa descripción, pero sí conocía a alguien que le interesaba a Toshinori Yaji. Uraraka. La primera vez que conoció a Uraraka fue en la playa, la misma vez que vio por primera vez a Toshinori Yaji. Ella corría detrás de él mientras él pasaba en coche. ¿Por qué Olmig estaría interesado en Uraraka? Izuku se congeló, mientras una frase pasaba una vez más por su mente. Sí, es una peculiaridad fusionada de mis padres. Todo encajó. Uraraka tenía un quirk que era una fusión entre dos quirks diferentes, que según ella misma admitió era una mezcla entre sus padres. Uno de ellos resultó ser un poder peculiar increíblemente fuerte. Se llevó el teléfono a la cara mientras buscaba en YouTube. No necesitaba ver la siguiente parte. Había visto vídeos de Olmig suficientes veces como para recordarlos a la perfección. Rápidamente encontró un viejo vídeo que mostraba una pelea entre Olmig y un villano con la capacidad de convertirse en acero increíblemente duro. Mientras Olmig preparaba su ataque, un rayo amarillo estalló alrededor de su brazo. No ocurría a menudo, pero allí estaban cuando Olmig se esforzaba al máximo. Relámpago. Justo antes de un golpe. Recordó el puñetazo que casi le había destrozado las costillas y el rayo rosado que lo había rodeado. Era tan obvio. Uraraka Ochako era la hija de Olmig. Se había unido a Iwei como profesor para entrenarla y ayudarla a alcanzar su máximo potencial. Por eso había elegido este año convertirse en profesor. Mientras Izuku, Iida y Uraraka se sentaban a almorzar juntos al día siguiente, Izuku todavía estaba tratando de asimilar todo aquello. Había habido cosas durante el comienzo del día, donde habían elegido a un presidente de clase, y con 2 votos, de él y Uraraka, Iida había empatado con Momo por la mayor cantidad de votos, siendo los dos los únicos con más votos que cualquier otro. Todo parecía tan poco importante para Izuku en el momento en que intentaba mirar a Uraraka y realmente observarla en detalle, sin que pareciera que la estaba mirando lascivamente. Era algo simple, pero a la vez muy difícil de asimilar. Por un lado, el hecho de que Olmig pudiera tener una familia en algún lugar no era lo más difícil de creer. Por otro lado, era difícil imaginar que Uraraka fuera en realidad la hija de Olmig. Izuku sentía que era un amigo terrible, pero francamente, aparte de su peculiaridad, no parecía que Uraraka hubiera heredado nada de Olmig. La forma en que su cabello caía era diferente, sus colores tanto en piel, cabello y ojos no se parecían en nada a los de Olmig, y aunque tenía músculos, ya sea entrenados o debido a su peculiaridad, su constitución era muy diferente a la de Olmig. Observó atentamente sus cejas, buscando cualquier señal de que se las hubiera teñido, pero de ser así, no vio ni un solo mechón que no fuera completamente castaño. En todos los sentidos, parecía su color natural de pelo. Si Uraraka realmente era hija de Olmig, entonces el símbolo de la paz había dejado muy poco de sí mismo en ella. Excepto, todo volvía a la peculiaridad, los enormes poderes que no mentían. Había visto cientos de vídeos de Olmig a lo largo de los años, y estaba más seguro que nunca de que sus poderes eran los mismos que los de Olmig. De repente, Iida lo sacó de sus pensamientos. Mi gorilla, ¿estás bien? ¿Qué? Giró la cabeza para mirar a Iida, quien lo miraba con expresión preocupada. ¿Te sientes bien? Algo te molesta, sin duda. Señaló a Izuku con un brazo de forma innecesariamente dramática. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 35. Veneno. Capítulo 35. Mentiras y suposiciones. Segundo giró la cabeza para mirar a Iida, quien lo miraba con expresión preocupada. ¿Te sientes bien? Algo te molesta, sin duda. Señaló a Izuku con un brazo de forma innecesariamente dramática. Uraraka, que estaba devorando rápidamente su gran comida, también se giró para mirarlo con ojos preocupados, mientras masticaba un pescado en su boca. Izuku, sorprendido, entró en pánico y soltó lo primero que se le ocurrió. Uraraka, ¿cómo conoces a Toshinori Yaji? Izuku hizo una mueca. Así fue como sacó el tema. Idiota. Uraraka, por su parte, quedó completamente sorprendida por la pregunta y se le metió algo en la garganta, lo que la hizo empezar a toser. Iida le dio un golpe en la espalda con la mano, ayudándola a escupir la comida. Finalmente, cuando terminó, se quedó mirando a Izuku con una mezcla de horror y asombro. ¿Qué? Suave, hombre. Muy suave, ¿qué demonios iba a decir? Oye, Uraraka, ¿Olmig es tu papá?
Probablemente no lo recuerdes, pero el examen de admisión no fue la primera vez que nos vimos y hace casi un año, nos encontramos cerca de una playa llena de basura y metal. Uraraka palideció. Estaba allí para recoger una puerta de repuesto para nuestro baño cuando, en el viaje de regreso, me encontré contigo mientras entrenabas con Toshinori Yaji. Hizo una mueca de nuevo. Perdón por no haberlo mencionado antes. Acabo de recordarlo y me ha estado molestando desde entonces. Si Izuku no hubiera estado demasiado ocupado tratando de leer la expresión de Uraraka, probablemente se habría dado cuenta y se habría sorprendido por la facilidad con la que le había mentido a alguien en la cara. En realidad, él estaba leyendo a Uraraka mientras ella parecía intentar desesperadamente inventar una historia. Pero antes de que pudiera responder, Iida intervino. ¿En serio? El representante de All Might. ¿De verdad que tienes buenos contactos, Uraraka? Uraraka se sonrojó. Bueno, y para responder a la pregunta, y conocí a Yaji-san cuando me inscribí en el programa de caridad de All Might para estudiantes pobres. Le tomó un par de segundos hurgar en su conocimiento inútil de la historia de All Might antes de que los detalles sobre dicho programa de caridad aparecieran nuevamente en su cráneo. Iida, sin embargo, no tenía tanto conocimiento. Lo siento, pero, debo admitir que no sé nada del programa benéfico del que hablas. Uraraka dio una sonrisa débil y forzada. No pasa nada, probablemente no. En fin, es un programa para ayudar a jóvenes estudiantes que no pueden pagar sus estudios en grandes ciudades como Mustafa y Tokio. Sí, Izuku estaba empezando a verlo ahora. Entonces necesitas el programa para poder estudiar en Mustafa. Se rascó la parte posterior de la cabeza de una manera torpe. Sí, mi familia no es precisamente tan adinerada. Se sentía extraño, no había ningún alguien sentado allí analizando la historia de Uraraka, pieza por pieza. En mi último año de secundaria, solicité ayuda financiera para venir a vivir aquí en Mustafa, ya que, bueno, planeaba entrar a Isney, y eso significaba que tenía que vivir en la ciudad, ¿sabes? Tenía sentido. En fin, conocí a Yaji-san el día que me mudé aquí, y. Bueno, después de algunas cosas, entablamos una amistad, y él me ayudó a entrenar para Isney. Era una historia buena y sólida, sin grandes lagunas obvias. Además, significaría que Uraraka obtuvo todo su dinero actual a través de una organización benéfica de All Might, en lugar de, digamos, directamente de la cuenta bancaria de All Might. De esa manera, si alguien revisara las finanzas de la niña, no podría rastrearlas directamente hasta All Might personalmente, solo su caridad. Debo admitir que no conozco a Toshinori Yaji más allá del nombre, pero si fue tu entrenador, debió ser muy efectivo. Y lo hizo mientras administraba todo el papeleo y la oficina de All Might. Debe ser un trabajador excepcional. Uraraka se sonrojó, mientras que Izuku se dio cuenta de que ni siquiera había pensado en eso. All Might seguía haciendo todo su heroísmo mientras entrenaba a alguien que potencialmente podría llegar a ser tan fuerte como él. El hecho de que hiciera eso, además de su lesión, fue realmente un testimonio de la grandeza de All Might. Sí, él es la razón principal por la que soy tan fuerte. Sonrió. Se hizo un silencio mientras los tres volvían a comer un rato, y Izuku reflexionaba sobre lo que Uraraka le había dicho. Se sentía como un mal amigo por asumir que la mayoría de lo que decía Uraraka eran mentiras o medias verdades. Pero, ¿en serio, era él diferente? Él también tenía sus secretos con Venom. Secretos que se llevaría a la tumba si pudiera. Secretos sobre los que les mentiría a sus amigos. Venom lo sacó de sus meditaciones al manifestarse en el hombro de Izuku. Hablando de conexiones secretas, ¿qué hay de ti, Tenya? El estudio que Izuku hizo de tu nombre reveló una historia bastante interesante sobre tu familia. Iida lo miró fijamente, aparentemente sopesando su respuesta. Entonces, ¿han profundizado en mi historia familiar? Preguntó con seriedad, pero sin enfado. Izuku tragó saliva. Bueno, no profundicé mucho, pero sí busqué información sobre la familia Iida. Uraraka miró con algo de confusión, luego, todavía con un poco de comida pegada en su mejilla, sonrió. Espera, Iida, ¿eres un niño rico? A ella le pareció fascinante, a juzgar por la forma en que lo miró, como si se hubiera topado con una bestia de leyenda. Para ser sincero, Izuku también estaba interesado, pero había investigado a la familia Iida. Lo que le interesaba era saber su conexión exacta con ellos. Iida adoptó una expresión nerviosa e incómoda ante las miradas de curiosidad, pero finalmente suspiró. No me gusta que la gente lo sepa, así que intento ocultarlo, pero, hizo una pausa, probablemente para lograr un efecto dramático.
Sí, la mía es una familia de héroes de renombre. Y yo soy el segundo hijo. Iida se volvió hacia Izuku. Dime Midoriya, ¿estoy en lo cierto al suponer que estás familiarizado con el héroe Ingenium? Claro. Ingenium, cuyo verdadero nombre es Iida Tensei, mide 183 centímetros, tiene cabello azul oscuro y nació el 22 de julio. Su don es motor, que le permite generar potentes ráfagas de velocidades de sus codos, lo que le permite moverse a velocidades descomunales. Tiene exactamente 65 compañeros en su oficina de Tokio. Izuku estaba a punto de continuar, pero Iida lo interrumpió. «Qué bien informado estás». Luego echó la cabeza hacia atrás mientras empujaba sus gafas contra el puente de su nariz, mientras mostraba una sonrisa que irradiaba orgullo. «Pero sí, eso es Ingenium. El orgullo de mi familia y de mi hermano mayor». «¡Guau!». Uraraka sonrió radiante. Es un héroe que guía a la gente con una adhesión inquebrantable a las normas y reglas. Un héroe ejemplar y muy querido. Fue mi admiración por mi hermano lo que inspiró mi objetivo de convertirme en héroe. Sonrió con orgullo por un segundo. Se giró hacia Izuku y estaba a punto de decir algo cuando, de repente, sonó una alarma. «Peligro». «¿Qué?». De repente, una fuerte voz robótica gritó. «Se ha roto el nivel de seguridad 3. Por favor, evacúen a todos los estudiantes de forma ordenada». ¿Nivel de seguridad 3? Izuku recordó haber leído las reglas de la escuela y lo que decía sobre los niveles de seguridad. El nivel de seguridad 3 significaba que alguien se había infiltrado no solo en el campus, sino también en este mismo edificio. Podía sentirlo. No, podía sentirlo a él. Mientras todos a su alrededor empujándose camino a la puerta, Izuku se quedó paralizado en su silla, sentado en estado de shock, observando a la cosa con morbosa fascinación, mientras la sentía moverse por el edificio. Era potente. Poderoso. Era el odio que sentía hacia Katsuki, si esa antorcha hubiera sido un pequeño sol. Era un odio como ningún otro que Izuku hubiera experimentado o sentido en su vida. Era odio hacia todos y hacia todo, era condena hacia él y todos sus semejantes, era odio tan puro y limpio como cualquier otro que la raza humana hubiera tenido jamás. ¡Guau! Eso sí que es odio. No veíamos estos niveles desde la rebelión contra Knull. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. Se había ido. Izuku volvió a respirar. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había detenido. A su alrededor, la masa humana seguía empujándolo, pero él no se levantó. La amenaza había desaparecido. Hubo más en la cafetería. Iida calmando a la multitud, y la proclamación de que solo los medios de comunicación se habían infiltrado en la escuela. Él lo sabía mejor. ¡Qué listo! Usaron a esos periodistas tontos, molestos e inútiles como distracción. Quizás incluso como tapalera. Por desgracia para él, nosotros estábamos aquí. Sí, no sabía si el personal de Iway sabía que había un intruso real dentro del edificio, pero si no, y bueno, tendría que decírselo. El resto del día fue un borrón para Izuku. Iida fue elegido presidente por encima de Momo después de que éste calmara a la escuela. Aizawa lo escuchó y le agradeció sinceramente la información. Iida y Uraraka lo invitaron a pasar un rato en McDonald's después de clases, pero Izuku mintió y dijo que tenía algo que hacer ese día. La verdad era que solo quería un tiempo a solas. Bueno, tan solo como pudiera. Emocionante, ¿no? ¿Qué? ¿Un villano colándose en la escuela? Izuku claramente tuvo la misma sensación que tuvo cuando Venom puso los ojos en blanco al mirarlo. Obviamente, el hombre era un explorador, una vanguardia que preparaba las bases para un futuro conflicto. Así es como se inicia una guerra, Izuku. Guerra. Fue una forma un tanto melodramática de decirlo, ¿no? Es solo un villano, Venom. Los héroes se encargarán de él. Esto no es una guerra. Todos los conflictos son guerras, Izuku. Es solo una cuestión de escala. Aprenderás esa lección a su debido tiempo. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. Veneno. Capítulo 36. El punto de inflexión y el día que, en retrospectiva, sería uno de los grandes puntos de inflexión en la vida de Izuku comenzó igual que cualquier otro día en Iway. Recibió clases de teoría, matemáticas, historia y todas las demás clases no presenciales que Iway ofrecía. Como era de costumbre, recién después del almuerzo comenzaba su entrenamiento básico de héroe.
Ahora, para el entrenamiento básico de héroe de hoy, comenzó Aizawa con su habitual tono apagado. Para este ejercicio, yo, All Might y otra persona supervisaremos. Entonces, otra clase especial, reflexionó Izuku. Tenía que ser así si hubiera 3 profesores. Detrás de él, Seto preguntó lo obvio. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Tomando una tarjeta y mostrándola a la vista de todos, Aizawa continuó con su habitual tono serio. Hoy los preparamos para la ayuda en caso de desastres, desde incendios hasta inundaciones. Hoy es entrenamiento de rescate. Como para enfatizar lo que acababa de decir, la tarjeta dorada destellaba la palabra rescate a la luz del sol. Asumiendo aparentemente que Aizawa había terminado de hablar, la clase empezó a charlar de inmediato. Al menos durante unos 10 segundos, antes de que Aizawa los silenciara de nuevo con una mirada roja brillante. Aún no he terminado, dijo en un tono que prometía dolor a quien no mantuviera la boca cerrada. Dejando su tarjeta, cogió un pequeño control remoto y con un clic, los estantes con las cajas que contenían el resto de los disfraces de la clase se deslizaron fuera de la pared. Depende de cada uno de ustedes si quieren usar sus disfraces para este ejercicio. Algunos no están bien equipados para este tipo de actividad. Finalmente, el área de entrenamiento está un poco apartada, así que iremos en autobús. Eso es todo, ahora prepárense. Y con eso, salió despreocupadamente de la habitación, con las manos en los bolsillos. ¿Entrenamiento de rescate, Bueno, no es una batalla gloriosa, pero lo preferimos a más conferencias aburridas. Por su parte, Izuku estaba entusiasmado. No, más que entusiasmado. Sabía que la mayoría de la clase ansiaba el entrenamiento de combate más que cualquier otra cosa. Él no. Para eso se había convertido en héroe, no por las batallas ni las victorias, sino para ayudar a la gente. Los recuerdos de haber visto el vídeo del debut de All Might una y otra vez de niño lo inundaban. Pero también recordaba la noche en que conoció a Stixan y cómo el hombre de rojo lo había ayudado cuando lo necesitó. Ese era el tipo de héroe que quería ser. Después de que todos se vistieron y se dirigieron al autobús, Izuku se acercó a Uraraka, con la intención de iniciar una conversación, cuando notó algo. ¿Tu capa y Ah, cierto. Distraídamente, se tocó el agujero de su traje donde antes estaban los botones de su capa. He pedido un traje nuevo que sea menos irrestrictivo, y como no voy a usarlo en el futuro, pensé que repararlo sería una pérdida de tiempo. Tenía sentido. Para empezar, Izuku había aprendido rápidamente en los últimos días que podía resultar muy humillante llevar ropa ajustada. Normalmente estaba bien, pero cuando alguien decidía que mirarlo estaba bien, se ponía rojo como un tomate y, en general, le costaba mucho concentrarse. Por suerte, nadie lo había hecho mientras hacía algo importante. Al menos, todavía no. Cuando estaban a punto de llegar al autobús, Ida ya estaba allí, con un silbato y haciendo señas. Alineen según sus números de identificación. Todos llenen esos asientos ordenadamente. Vaya. A Ida le encanta todo eso de ser presidente de la clase. Sí, realmente va a toda velocidad. Después de pasar 2 minutos haciendo fila según sus números, resultó que el autobús en realidad era completamente diferente a los autobuses normales, con un diseño que simplemente no funcionaba con la configuración ordenada y limpia que tenían. Mientras todos buscaban un asiento donde quisieran, Izuku le dio una palmadita en la espalda a Ida, quien acababa de ver su meticuloso trabajo deshecho y parecía algo deprimido por ello. Frente a ellos, Tsuyu inició una conversación con Uraraka de una manera brusca y torpe que hizo que Izuku pareciera sutil y genial conversando. Generalmente digo lo que pienso, Ochako-chan. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Tsuyu se giró para mirarlo directamente con una sonrisa enorme, aunque también algo relajada. Tu peculiaridad me recuerda a la de All Might. Vaya. Izuku pensó que era brusco. Tanto Izuku como Ben giraron sus cabezas hacia la pareja mientras Uraraka tartamudeaba en estado de shock. ¿Te lo crees? Quiero decir, Kirishima, sentado a la izquierda de Tsuyu, intervino. Espera, Tsuyu, pero All Might no se lastima con su propio poder. Ya son muy diferentes en eso. Dentro de su mente, Venom resopló. Es joven, todavía le quedará bien. Kirishima siguió con su evidente muestra de inexperiencia y le dedicó elogios. Pero aún así, esa simple habilidad para mejorar la fuerza es genial. Puedes hacer un montón de cosas increíbles con ella. Tenía una expresión algo hosca en su rostro cuando levantó el brazo y con un sonido metálico, su brazo pareció convertirse en metal del color de la piel. No se parece en nada al mío.
El endurecimiento es genial en una pelea, pero es muy aburrido. Aunque creo que es genial. Es más que suficiente para ser completamente profesional. Fue un cumplido insulso, que en realidad no abordaba ninguna de las cosas que a Kirishima no le gustaban de su Kirk. Sorprendentemente, fue Venom quien dio un consejo real. La verdadera batalla se basa en la eficiencia, no en la ostentación ni en exhibiciones inútiles de ruido y furia que no significan nada. El tuyo es un poder muy útil que te permitirá derrotar a la mayoría de los enemigos con facilidad. Además, al poseer el poder mundano de ser a prueba de balas, es uno de los conjuntos de poderes más útiles de este grupo. Sí, más o menos eso dije. Es genial para la batalla, pero no mucho más. Ser profesional también significa preocuparse por la popularidad, ¿sabes? No puedes pensar solo en lo bueno que eres en una pelea. No fue así, literalmente, como el héroe de segundo rango de este país llegó a tal altura, preocupándose solo por la batalla y resolviendo tantos casos como fuera posible, ignorando todo lo demás. Touche. Pero eso ilustra mi punto. El Endeavor tiene una de las peculiaridades más llamativas de Japón. Increíblemente poderoso, pero también sorprendentemente versátil. Joder, este tipo es tonto. Bueno, no estaba mal, pero francamente, Izuku estaba de acuerdo con Venom. Todoroki en Hino había ascendido al segundo puesto por ser carismático o llamativo. Había llegado a top 2 siendo mejor que casi todos los demás. Eso no habría cambiado si su peculiaridad fuera menos llamativa. Hablando de Endeavor, diría que el chico con la mejor combinación de peculiaridad llamativa y fuerte de la clase sería Todoroki, y tal vez Bakugou. Antes de que Izuku, Venom y, sorprendentemente, Shoto, que de repente se había interesado en su conversación, pudieran intervenir, Tsuyu dio otra de sus declaraciones contundentes. Bakugou es tan desquiciado que nunca será popular. ¿Quieres pelear con cara de rana? Ladeó Katsuki, levantándose de un salto de su asiento, con la mano en la barandilla, mientras se inclinaba amenazadoramente sobre ella. O al menos lo intentó. El efecto, junto con su pelo, lo hacía parecer más un chihuahua ladrando por encima de una valla. Izuku parpadeó. Katsuki siempre había parecido tan inofensivo. ¿Ves? Dijo Tsuyu, señalando a Katsuki con indiferencia y sin siquiera mirarlo. Venom se reía entre dientes ante el arrebato de Katsuki, pero lo que sucedió después fue lo que lo hizo reír a carcajadas. Kaminari Denki decidió burlarse del blanco fácil que era Bakugou, apoyado en la barandilla sobre ellos. Solo ha pasado un breve tiempo desde que comenzó nuestra socialización, y sin embargo, soy apodícticamente consciente de tu personalidad, que huele a mierda, cocinándose al vapor en una alcantarilla. Sí, señor vocabulario, ¿qué tal si lucho contigo en su lugar? Suficiente. Aizawa, que había estado durmiendo la siesta durante el viaje, finalmente se animó a terminar con la discusión con una mirada brillante de color carmesí. Todos se quedaron en silencio antes de que Aizawa agregara. Además, estamos aquí, todos se ven bien ahora, ¿de acuerdo? Y esa última parte podría haber sonado inspiradora, pero viniendo de Aizawa, fue tan poco entusiasta como todo lo demás que dijo. El aquí al que se refería resultó ser un parque gigante. Todo parecía un enorme parque temático, o al menos lo habría sido de no ser porque una de las zonas estaba en llamas y otras dos parecían tener todos los edificios derrumbados. La mirada y la atención de Venom, y en menor medida la de Izuku, se dirigieron instantáneamente a la zona de fuego. Mientras todos la observaban maravillados, sus ojos estaban fijos en las llamas danzantes. Lo recuperamos. Esto va a ser un asco. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/comentario 0 comentarios. Votar capítulo 37. Veneno. Capítulo 37. El punto de inflexión. Segundo, la tercera maestra resultó ser una mujer, aunque la única forma de saberlo era si ya la conocíamos. Vestía un atuendo que podría describirse como una mezcla entre un traje espacial de astronauta, un poncho y una chaqueta de plumas. En la cabeza lucía una gigantesca cúpula negra con solo dos grandes ojos blancos que dejaban ver algo de su rostro. Es la heroína espacial 13. Es una heroína famosa que se esfuerza al máximo en labores de rescate. Izuku estaba a punto de continuar con su forma habitual de enumerar todo lo que sabía sobre dicho villano, pero fue interrumpido por Uraraka, quien de manera similar chilló de alegría ante la perspectiva de conocer a 13. Dios mío, ya son 13. No lo puedo creer. Uraraka sonrió radiante al mirar al héroe espacial, de una manera que Izuku estaba seguro de que era la misma que tenía cuando All Might entró por primera vez en su aula.
Era una mirada de admiración pura e inmaculada. Parecía que Uraraka era un gran admirador. 13 estaba a punto de presentarse cuando Aizawa intervino y se acercó a ella. Espera, ¿dónde está Olmig? En respuesta, 13 le hizo señas para que se acercara hasta que estuvieron uno frente al otro, y ella respondió en un tono muy bajo y silencioso. Izuku, hipersensible a los sonidos como era, no tuvo demasiados problemas para escuchar la conversación aunque no lo intentara. Bien. Sobre ese senpai, parece que llegó a su límite en su viaje matutino. Ahora mismo está descansando en la sala de descanso. Izuku se congeló. ¿Límite? Parece que Olmig tiene un límite de poder operativo por el momento. Vaya, ¿no es interesante? Izuku, aún en shock, no respondió. Esta pequeña información cambió por completo lo que creía saber sobre Olmig en el momento. ¿Olmig tenía un maldito límite de tiempo para operar? Eso recontextualizó por completo su propósito de enseñar. Izuku solo creía que estaba allí para enseñar a su propia hija, para asegurarse de que alcanzara las alturas que él mismo alcanzó, y así fue, solo que no de la forma en que Izuku lo había pensado al principio. Si Olmig estuviera tan herido que tuviera un límite sobre lo que podría operar y fue interrumpido por 13, quien se había vuelto hacia la clase y había empezado a hablar. Izuku, de hecho, no vio la oportunidad, tan absorto estaba considerando la nueva pregunta, antes de darse cuenta de que su profesora decía algo. Si lo sabes y Migon se llama agujero negro. Como probablemente puedas adivinar por el nombre, puede absorber y destrozar cualquier cosa. ¡Guau! Un poder real que podría usarse para acabar con toda la vida en este planeta. Nos impresiona. La continuación de 13 no estuvo tan lejos de la evaluación de Venom. Es extraordinariamente útil en situaciones de desastre y en la captura. Sin embargo, también es un poder que puede matar con una facilidad increíble. Los miró de izquierda a derecha, repasándolos a todos. Era difícil interpretar su expresión, pero a medida que continuaba, su voz se tornó más sombría. Estoy seguro de que muchos de ustedes son similares. Con poderes que pueden quitarle la vida fácilmente, incluso sin intención. En nuestra sociedad de superpoderes, el uso de donaciones está muy restringido y vigilado. Puede parecer que este sistema nuestro es estable. Pero nunca debemos olvidar que basta con un movimiento en falso para que alguien con un don incontrolable mate a alguien, sin importar la intención. Sí, no estuvo nada mal. Era un aspecto del trabajo de superhéroes del que no se hablaba mucho, al menos no en Japón. Otros países tenían problemas mucho mayores, pero había casos en los que los héroes causaban una muerte accidentalmente o mataban a alguien intencionadamente en defensa propia o para proteger a otros. Ser un héroe no te da permiso para matar, pero cuando hay miles y miles de personas con superpoderes juntas, a veces sucede lo peor. Uno de los pocos casos que su madre había hecho y que Izuku recordaba claramente de su infancia, fue un caso en el que el escudo protector de un héroe rebotó en las balas y mató a 4 criminales armados. Lo habían absuelto y declarado inocente, ya que claramente fue defensa propia, pero incluso ese caso claro y cerrado había llegado a los tribunales. Como debe ser. No vivían en un mundo donde a los héroes se les permitiera asesinar. Durante la prueba de aptitud física de Aizawa, te enseñaron a descubrir tu potencial oculto. Durante el entrenamiento de batalla de Olmig experimentaste el peligro que tus poderes representan para los demás. Esta clase y te enseñará una nueva perspectiva. Aquí aprenderás a usar tus poderes para ayudar a la gente y salvar vidas. Izuku sonrió ante sus palabras, pues precisamente por eso quería esta clase. Por eso quería ser un héroe. Su espíritu brillante y su sonrisa se marchitaron con la siguiente línea. Tus poderes no fueron creados ni diseñados para dañar a otros. Espero que te vayas de aquí hoy con la comprensión de que fuiste creado para ayudar a la gente. Cuando 13 terminó su discurso y recibió algunos aplausos, de Uraraka, que parecía amar realmente al héroe, y del siempre correcto y formal Ida, Izuku sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Fue un buen discurso, uno que resumió todo lo que Izuku sentía sobre el trabajo de héroe, pero también se equivocó en un punto, al menos en lo que respecta al propio Izuku. Sus poderes estaban hechos y destinados a herir a la gente. Recuerdos desfilaron por su mente. Recuerdos de Venom explicando el origen de su raza y del ser que los había creado para la conquista de las estrellas. Sin importar cómo usar a los poderes que Venom le había otorgado, era diferente a sus compañeros de clase, quienes habían nacido con ellos. Natural e intachable. No había sangre en el origen de sus poderes. Muy diferente a Venom.
Todavía estaba tratando de enterrar o lidiar con sus pensamientos generales sobre las partes menos y sabrosas de la historia de Venom, cuando sucedieron tres cosas. La primera fue que, de repente y sin previo aviso, sintió la presencia de ayer. El hombre que odiaba. La segunda fue que casi en contra de su propia voluntad, su cuerpo se giró bruscamente para enfrentar la nueva amenaza, adoptando instintivamente una postura de combate que Izuku nunca había usado. Y en tercer y último lugar, estaba allí, bajando unas escaleras en la plaza que separaba todas las zonas. Varias docenas de portales negros y morados aparecieron mientras decenas de personas los atravesaban. Villanos fue el primer pensamiento de Izuku. El pánico fue el segundo. Los mismos sentimientos que lo habían dominado en el bosque, hacía menos de una semana, pero que ahora parecían haber ocurrido hace una eternidad. El miedo, el pánico y la duda invadieron la mente de Izuku. Pero también sintió una oleada de adrenalina, una disposición para la batalla como la que había sentido antes de que él y Katsuki se enfrentaran a golpes. Los hombres y mujeres que salieron a través de los portales eran un grupo heterogéneo, pero casi todos parecían bastante amenazantes, algunos con pistolas, cuchillos u otras peculiaridades relacionadas con las armas, algunas mutaciones, ya fueran animales o más aleatorias. Sin embargo, dos se destacaron entre el grupo. Un hombre enorme, vestido solo con unos pantalones rotos, con la piel morada y negruzca, surcada de venas rojas. Sus músculos rivalizaban con los del mismísimo Olmigt en lo marcado que parecía, pero su rasgo más notable era su cabeza, con un enorme pico recubierto de metal y lleno de dientes afilados. Sobre ella, en una de las cosas más grotescas que Izuku había visto en su vida, estaba su cerebro, expuesto, sin cráneo ni piel, latiendo y latiendo. Sin embargo, quien atrajo la atención de Izuku fue el hombre. El que odiaba. Sus ojos se clavaron en él, e Izuku se quedó paralizado. ¿Ese es el tipo? ¿Esa es la fuente de odio? Parecía absolutamente ridículo. Alto, con el pelo blanco enmarañado, el tipo vestía una camisa negra y pantalones que parecían pijamas. Pero lo ridículo no terminaba ahí. Alrededor de sus brazos, cuello, hombros y cabeza, llevaba unas manos sueltas que lo sujetaban. Podría haber resultado un poco espeluznante, pero varias de ellas tienen cables rojos ridículos que las conectan, y una de ellas estaba sobre su cabeza, cubriéndole la cara y dándole un aspecto absolutamente ridículo. Finalmente, como si quisiera encapsular su aspecto militar, vestía unas zapatillas deportivas rojas básicas y estándar, y caminaba encorvado. La apariencia básicamente se podría resumir en una sola palabra. Joder, parece estúpido. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 1 comentario. Votar capítulo 38. Veneno. Capítulo 38. El punto de inflexión tercero. Finalmente, como si quisiera encapsular su aspecto militar, vestía unas zapatillas deportivas rojas básicas y estándar, y caminaba encorvado. La apariencia básicamente se podría resumir en una sola palabra. Joder, parece estúpido. Y un poco más grosero de lo que Izuku hubiera dicho, pero sí, parecía realmente estúpido. Pero en ese momento había algo más urgente en el hombre en cuestión. Aizawa Sensei. Ese es el chico del incidente de la alarma. El chico del pijama. Varios estudiantes, que aún no habían comprendido lo que estaba pasando, o incluso se habían dado cuenta de que algo andaba mal, se giraron para mirar a quien le estaba gritando Izuku. Sin embargo, Aizawa no dio ninguna explicación. 13. Protejamos a los estudiantes. Gritó con voz ronca y llena de pánico, como si no estuviera acostumbrado a hablar en voz alta. ¿Qué demonios son esos? Preguntó Kirishima, mirando al grupo invasor. ¿Más robots? No te muevas, esos son villanos. Sí, eso es bastante obvio, hombre. Lo más probable es que estén aquí para matarnos. O intentarlo de todos modos. Inmediatamente después de terminar, fusionó su cabeza con la de Izuku. Su voz era indiferente, como si ser atacado por una docena de villanos que querían asesinarlos de repente fuera algo normal que debía tomarse con calma. Esas palabras no trajeron exactamente calma al resto de la clase, pero antes de que pudieran tenerse verdaderas reacciones de pánico, la fuente de los portales negros brumosos se hizo notar, cuando una cabeza hecha de esa sustancia se materializó de repente en el aire, mirándolos, sus ojos como rendijas amarillas y ardientes con energía amarilla arrastrándose detrás de ellas. 13 y borrador. Entrecerró los ojos y sintió que sus ojos lo observaban a él y al resto de la clase.
Según el horario de personal que recibí el otro día, Olmig debería estar aquí, pero no está. El chico del pijama no tomó bien la noticia. ¿Dónde está? Hemos venido desde tan lejos, hemos traído a tantos compañeros de juego, Olmig, el símbolo de la paz, no está aquí. La cabeza del tipo se disparó hacia arriba y toda su columna se elevó y quedó rígida, como si fuera un poste. Me pregunto si algunos niños muertos lo traerán aquí. Fue interesante poder sentirlo mientras cambiaba de opinión. Segundos antes no había nada más que odio, un asco ardiente hacia todo lo que lo rodeaba. Entonces, como si se hubiera producido un cambio, sus emociones se transformaron en algo más. Una sensación que Izuku no había sentido antes, pero que, instintivamente, sabía de qué se trataba. Intención asesina. Pero no enfocada en nadie ni en nada. Simplemente, ahí. Izuku debería haberse horrorizado con sus palabras, pero no lo hizo. En absoluto. No había convicción en ellas. A pesar de todo el odio de este tipo, simplemente no sentía nada de lo que uno esperaría de alguien que simplemente proclamaba que quería asesinar niños. Asesinarlo, pensó Izuku. Debería haberse sentido amenazado igual que los demás. Pero no fue así. En absoluto. Era como un niño haciendo un berrinche. A su lado, Kaminari se acercó y observó a la congregación de villanos. A diferencia de Izuku, él estaba claramente conmocionado por las palabras de Shigaraki. Temblaba de miedo y sus ojos escudriñaban a los villanos como si buscara algo o a alguien. Probablemente intentaba averiguar cuántos eran exactamente. Tenía miedo. Asustado. Aterrorizado. Izuku le puso la mano en el hombro. Intentó pensar en algo positivo que decirle para calmarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Kaminari, aparentemente despertado de su miedo por la mano de Izuku, dejó de temblar repentinamente. Su mirada cambió del miedo a la resignación. Entonces tendremos que luchar. El chico rubio apretó los dientes y apretó los puños mientras miraba a los villanos, quienes parecían estar considerando su siguiente movimiento. Eso no va a pasar, dijo Aizawa en un tono que no admitía discusión. 13. Saquen a los estudiantes y llamen a la escuela. Alguno de estos villanos debe estar interfiriendo los sensores. Es muy probable que uno de ellos sea eléctrico y esté causando una perturbación que impida la señal. Kaminari. Cuando salgas, intenta usar tu don para pedir ayuda. Cierto, lo tengo. Respondió Kaminari. Aizawa se acercó entonces al borde de las escaleras, obviamente preparándose para luchar. El miedo por lo que pudiera sucederle a Aizawa invadió repentinamente la mente de Izuku. Espera, Sensei, no puedes luchar contra todos ellos tú solo. Contra tantos, ni siquiera tú puedes anular todas sus peculiaridades. Sin mencionar que tu estilo de combate es borrado y captura. El combate cuerpo a cuerpo no es lo tuyo, Aizawa lo interrumpió. Ningún buen héroe es aquel que solo hace un truco. Luego, antes de atacar, dijo una última frase. 13. Cuida de los estudiantes. Luego, con una breve ráfaga de carrera, saltó las escaleras hacia la plaza. Aizawa tuvo un desempeño notable en su asalto. Francamente, una mejor estrategia habría sido contar con el apoyo de los estudiantes con capacidad de ataque a distancia. Pero tal como estaban las cosas, había decidido que esto fuera un asunto individual. En fin. Tendrían que luchar de todas formas. La presencia de un teletransportador lo garantizaba. Aún así, ya habían superado al teletransportador antes, incluso antes de la unión final. Lo harían de nuevo. Quizás también le romperían el cuello esta vez, en lugar de simplemente dejarlo inconsciente. Cuando los estudiantes comenzaron su intento de evacuación, Izuku tuvo que luchar contra un impulso, no, una necesidad de saltar hacia abajo y hacer retroceder a Aizawa. Debería luchar. Debería ayudar a Aizawa. Dejarlo solo ahí abajo se sentía totalmente mal. Esos pensamientos fueron interrumpidos por el teletransportador, que de repente se materializó como una enorme lámina negra de niebla negra frente a la entrada. Lamento decirlo, pero no puedo permitir que te vayas, dijo la oscuridad con voz educada. Permítanme presentarnos. Somos la Liga de los Villanos. Perdonen nuestra audacia, pero, hoy vinimos a Isney, la escuela secundaria del heroísmo, para acabar con la vida de Olmig, el símbolo de la paz. Izuku se quedó paralizado. Este tipo, a diferencia del de las manos, este tipo era un auténtico asesino. Un auténtico asesino en cuerpo y alma. Izuku lo percibía. Convicción, firmeza, un desprecio total por ellos y sus vidas. Este tipo los mataría si pudiera. Él mataría a Olmig. No está sucediendo.
Estábamos bajo la impresión, fue interrumpido cuando dos figuras se lanzaron hacia adelante y lo golpearon en la cara y el estómago, o al menos donde habían estado su cara y su estómago. El puño de Izuku lo golpeó directamente donde había estado su cabeza, pero simplemente atravesó su niebla, mientras el hombre se desmaterializaba en niebla y reaparecía un poco frente a ellos, fuera de su alcance inmediato. Izuku no se giró para mirar a la otra persona, pero un destello rosa en el rabillo de su visión le dijo que era sido Mina. Estuvo cerca, dijo el hombre de la niebla, como si no le hubieran apagado las luces. Entrecerró los ojos. Sí, aunque sean estudiantes, sin duda son de la mejor calidad. Vete. Sin previo aviso, y tan rápido que Izuku ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, una niebla negra surgió hacia adelante y los rodeó. Izuku pudo sentir una mano cerrarse alrededor de su brazo y arrancarlo hacia atrás y lejos de sus pies, lejos de la niebla a una velocidad increíble, pero no fue suficiente. La niebla los envolvió a él y al dueño de la mano por completo en un torbellino de niebla negra, incluso mientras se movían hacia atrás. Durante lo que pareció mucho, mucho más tiempo del que probablemente fue, Izuku flotó en un vacío, lo único que podía sentir con seguridad era el brazo, que todavía se aferraba firmemente al suyo. De repente, y sin previo aviso, la luz regresó y estuvieron de nuevo en el mundo de los vivos. Izuku notó dos cosas de inmediato. La primera fue que estaba cayendo. La segunda, que estaba a unos 6 metros del suelo, o mejor dicho, en un tejado. Y la tercera, que abajo había 5 personas, todas con lo que, conmocionada, se dio cuenta de que eran ametralladoras. Estaban esperando a que cayeran al suelo para acribillarlos a balazos. El shock casi lo abrumó, pero los instintos, su voluntad innata de sobrevivir, tomaron el control. El brazo que no estaba sujeto se disparó hacia arriba y una línea de telaraña negra golpeó el suelo junto a los pies de uno de los chicos. Luego, con un tirón, Izuku cambió su dirección y en lugar de aterrizar en el medio de los 5, Izuku se estrelló contra el desafortunado villano. La mano se soltó cuando golpearon al tipo, e Izuku escuchó que alguien pateaba desde el suelo a su lado. Sigue avanzando, no te detengas. Así lo hizo y, en lugar de darse la vuelta, saltó hacia un lado. Segundos después, una pequeña lluvia de balas voló hacia el lugar donde había estado su cuerpo y sobre el desafortunado tipo contra el que Izuku se había estrellado. El sonido de la explosión de cada bala era un dolor en la cabeza de Izuku, pero lo ignoró. Mientras volaba, Izuku giró en el aire para observar a sus asaltantes. Lo que vio fue a Mina Asido, quien se había movido para quedar entre 3 pistoleros y un cuarto, a quien estaba atacando, aparentemente tras arrebatarle la ametralladora de la mano y arrojarla por el borde del edificio. Un hombre armado había apuntado su arma hacia Mina y el tipo con el que ella estaba peleando, pero dudó ante la perspectiva de disparar y posiblemente herir a su amigo. Los otros dos estaban intentando recargar, después de haber usado ambos cargadores para intentar matarlo.